Yo quiero hacer algunas anotaciones al respecto del informe, exactamente en lo que tiene que ver con los datos, secretario. Aquí es muy importante tener como los dos niveles muy claros, y yo creo que para poder, esto no es un debate de control político, hago la claridad y así me voy a ceñir a los comentarios. Es un espacio de diálogo, es un espacio donde se tiene que conversar, no es un debate de control político. Después vendrán los debates de control político, pero hasta ahora es un diálogo, entonces lo voy a manejar de esa forma. Y en ese diálogo, secretario, es muy importante tener la información oficial y pues de parte de ustedes. Y el lío que encuentro con la información es que no está la información completa. Y me voy a remitir exactamente a mencionar algunas cosas. En la presentación, en la primera presentación, se hace un bosquejo general que siempre será pues bien recibido por esta asamblea de cómo está el orden público en todo el departamento. Básicamente pues venimos en una estabilidad, pero también bajando mucho en seguridad. Pero me voy a detener exactamente en la coyuntura, que son las manifestaciones del 28 de abril y mayo 12 exactamente. Usted revisa, pues presenta unas afectaciones del orden público, unas afectaciones institucionales de policía y una operatividad de la policía. A mí me parece que la institucionalidad tiene que albergar absolutamente todos los componentes. ¿Dónde están los heridos de la parte civil? ¿Dónde están las afectaciones en la parte civil? Incluso en la parte de los comerciantes. O sea, ¿dónde están esas afectaciones? O sea, se queda muy corto el informe y lastimosamente deja ver un entresesgo. Y ese sesgo de la institucionalidad es muy complicado evidenciarlo. Y le voy a mencionar uno de ellos. Hace muchísimo tiempo, pues hace casi 30 años, la institucionalidad se revisó frente a los informes. Y yo le digo, me parece muy complicado ver, por ejemplo, algo que hace 30 años está abolido en los informes. Y estamos hablando de la institucionalidad. Y le estoy diciendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, le estoy diciendo, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en Argentina, que no presentan este tipo de informes. Y es porque hay unos protocolos también para ello. Y es, ¿cómo así que hay afectaciones de orden público por propagandas, afiches y panfletos? Pues eso, yo sí les digo que eso hace mucho tiempo ya, eso, pues uno no existe. No existe porque incluso dentro de los órdenes públicos no hay una afectación simbólica. O sea, si uno tiene un símbolo, tiene derecho a cargar un símbolo. Si uno hace un afiche, tiene derecho a cargar un afiche. Distinto que ustedes me digan que hay un panfleto que dice que entonces se van a armar, etcétera. Eso sí es una afectación al orden público. Pero estamos hablando de 1.173 acciones propagandistas. Yo quiero que me aclaren de qué se trata. O sea, cuáles esas acciones propagandistas, las fotos, etcétera, porque lo dejan como un sinsabor que no permite, insisto, muchos de los afiches, medios propagandistas, eso ya pues está abolido además en el mundo. Y frente a los daños de estructuras públicas, también evidenciarlos, generarlos, o sea, de qué se trata, si son grafitis, si es destrucción total del patrimonio público, como ocurrió en la estación, pues en la estación antigua del ferrocarril de Antioquia, que contundentemente desde esta curul hemos rechazado, o las afectaciones de cámaras. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ese conocimiento. Cuando usted llega y me dice 17 años de infraestructura pública, yo me imagino 17 edificios, así como dejaron este de acá, que es un destrozo total. Pero no sé, o sea, nosotros necesitamos que ustedes recopilen la información, además como es el deber, pero que nos la presenten acá de forma oficial. Porque, entonces el diálogo estaría muy complicado porque necesitamos, insisto, la información oficial, o si díganos si entonces nosotros los diputados la tenemos que recoger, y entonces nos ponemos
a llamar, a tener las fotografías, todo, y hacemos un contrapunteo, pero yo creo que eso debe ser en un debate de control político. Ustedes han dicho que han acompañado las manifestaciones. Yo he estado en varias, no los he visto. A mí me parece que el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento estructural. O sea, hay que ir y hay que estar en toda la manifestación, incluso hasta tarde, horas de la noche, pero desde un puesto de mando unificado, sí, pero también en la manifestación propiamente acompañándola. No sé si tenemos muy pocos funcionarios, pero necesitamos, señor secretario, que delegue más funcionarios, porque la institucionalidad tiene que ver de lado y lado. Cuando le pegan a un policía, ahí tiene que estar la institución para verificar inmediatamente las condiciones de derechos humanos. Y cuando le pegan a un manifestante o cuando agreden, por ejemplo, que se ha vuelto costumbre, agredir a los puestos, digamos, médicos, se ha vuelto costumbre, entonces también estar ahí. Pero si la institucionalidad no está ahí, pues es muy complicado después llegar y decir, no, es que como no estuvimos ahí, como no hicimos presencia, entonces la vulneración de derechos humanos no existe. A veces no hay nadie absolutamente que le diga a la institucionalidad posteriormente que se equivocó o que no hizo lo correcto, o llegar y decir, no, es que los manifestantes no eran los que estaban manifestando, sino que estaban infiltrados, etcétera, otras personas. Entonces eso también hay que tener como claridad. Hoy, bueno, una de las propuestas que ha tenido, al menos desde nuestro lado, es ¿qué tal si hacemos un programa que permita tener información en tiempo real de los desaparecidos? Porque es que el lío es, a veces uno termina pensando es quién dice la verdad. Entonces la institución dice que hacen falta 40, pero las organizaciones sociales dicen que se hacen falta 80, 170, pero la alcaldía de Medellín dice que no son desaparecidos y no perdidos. Entonces yo creo que hay que buscar una forma articulada, no sé, estamos en el mundo de la tecnología, generar un sistema. Yo les propongo algo como lo que hizo el Observatorio de la Universidad de Barcelona, es por ejemplo un programa que se llama Cirecovi. Cirecovi hace o detecta las torturas al interior de las instituciones, eso pues en Barcelona, España. Aquí podemos hacer un sistema muy igual que detecte pues las personas que aparecen o desaparecen, las personas que mueren, las personas que se lesionan en medio de las protestas, pero también nos puede servir para todo el departamento de Antioquia, en un asunto general. Pero yo creo que este asunto de a quién le creemos es muy complicado, y más en pandemia. Y muchos me dirán, creámosla en las instituciones, pero yo veo nombres, cédulas, direcciones, llamo a la mamá y la mamá me dice, no, es que el muchacho salió hace 4 días y no ha regresado. Entonces, en ese sentido, yo sí llamo la atención para que aclaremos estos temas, porque sin información consolidada es muy difícil dialogar. Y tampoco se pueden ustedes tampoco cerrar en que esa es la información que tenemos y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. No, en un diálogo hay que mirar cómo construimos herramientas de información. Entonces, para finalizar, le pido, señor secretario, aquí me parece que el diálogo queda frustrado, falta información, usted presenta una información de un solo lado, no del asunto institucional, incluso del asunto institucional le hace falta mucho. Y sin esa información institucional, pues el diálogo queda totalmente sesgado. Es una lástima porque, pues al menos por mi lado, creí que podíamos ahondar en más diálogo, pero sin una realidad concreta es muy difícil hacer un análisis posterior. Entonces, eso solo, yo le digo, uno como marchante, yo hago protesta pacífica en Antioquia y uno se siente frustrado cuando las instituciones hacen esto, y se lo digo con el corazón. O sea, cuando alguien desde la institución me sale con un pedacito de la verdad, así tenga la otra verdad, pues uno se siente como, qué pereza, hombre. O sea, deberían hacer un esfuerzo mayor por presentar toda la información
global, porque cuando uno no presenta la información uno queda como, insisto, qué pereza. Entonces, ni modo, si ustedes siguen en esa actitud institucional, pues los marchantes vamos a seguir marchando. Y pacíficamente, como lo decía Alex y todo, pero cuando la institucionalidad no hace lo correcto, no presenta las cifras, pues eso de alguna forma yo les digo, como enoja, y lo único que uno, cuando marchante se enoja, pues uno grita, y eso es algo que chévere. Muchos de los jóvenes que están marchando ya nos cansamos de que nos digan que nos tenemos que aguantar. Nosotros no nos tenemos que aguantar nada. Muchas veces en estos espacios de la Asamblea Departamental de Antioquia me dicen a mí, por ejemplo, que aquí gana la mayoría. Y yo salgo a las marchas y veo que ahí está la mayoría, marchando. Pero no solo marchando, la mayoría incluso está sufriendo en sus apartamentos, está sacando cacerolas, está sonando el himno nacional a las 7 de la noche. La gente se está cansando y yo creo que una de las muestras de respeto es entregar la información completa. Falta una parte y por eso los llamo a que frente a estos diálogos entreguemos toda la información o digamos, bueno, no la hemos recopilado, nos falta tiempo para recopilarla, pero necesitamos para ese diálogo una información oficial para compartirla entre todos los diputados y diputadas y poder hablar tranquilamente. Muchísimas gracias, señor presidente.